Un equipo de fútbol de primera división puede ser responsable penalmente y disolverse. ¿Por qué en un partido político? El interés y la finalidad de un partido político que es colectivo, que tiene que ver con desarrollo democrático de un país, de llegar a alcanzar el máximo poder estatal a través del gobierno y regir los destinos del país, se compara al interés privado de una empresa. Interés que está consagrado en el capítulo económico de la Constitución, Sin duda. que también tiene un equivalente con el derecho al trabajo de aquellas personas que pueden ser afectadas en sus derechos fundamentales, que forman parte de esta empresa privada. En fin, que es un ejercicio de argumentación jurídica. Mañana alguien podría crear un partido político con miras a delinquir, como organización criminal. Instrumentalizarlo para delinquir. Tendría que determinarse cuál es el objeto de esos actos delictivos. A sabiendas de que no podría ser disuelto el partido político. ¿Este mecanismo de simulación de aportes a las campañas no vulnera acaso o no viola la máxima de transparencia? Sin duda podría ser debatido, pero en un contexto de índole administrativo electoral. Incluso para la fecha habría prescrito. No se la puede inhabilitar tampoco en vía administrativa. Es previsible que cuando modifique o adecue la imputación, fiscalía, ustedes sostengan que se están modificando los hechos. Va a haber un planteamiento según nuestra estrategia, en su momento lo haremos. Y nos acompaña el abogado de Fuerza Popular, el doctor Cristian Salas Beteta, luego de bastantes años, quiero decir, visita nuevamente LP Pasión por el Derecho. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido LP. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la entrevista, por este importante espacio y adelanto mis felicitaciones a todo el equipo del LP por el tremendo aporte académico que brinda no solo al ámbito jurídico, sino en realidad a la sociedad, que es algo que nosotros como abogados siempre buscamos llegar, ¿no? Que el público, que no es experto, técnico en derecho, entienda cómo funciona la justicia en el Perú y de esa manera pueda pues, recobrar la confianza que tanto se ha perdido en el sistema de administración de justicia. Claro que sí, quiero partir por allí. Fíjese, el público que no es experto en derecho, pero también los expertos en derecho penal han sostenido de que esta es una norma, la norma que imposibilita la disolución de Fuerza Popular, es una norma a la medida. Por el momento en el que se promulgó y también por el tenor de la norma. Fuerza Popular no va a poder ser disuelta. Y no lo han dicho personas ajenas al derecho, lo han dicho entendidos en derecho también, en derecho penal. ¿Cuál es su posición? Bueno, ahí tenemos que entender quiénes son los que lanzan ese tipo de posiciones, porque hoy más que nunca creo que en el ámbito legal, en el mundo jurídico, tenemos abogados con marcadas tendencias políticas, abogados y fiscales con tendencias políticas abiertas, y hay que entender en ese sentido su posición. Mi posición, por ejemplo, en relación a la norma, obviamente va a tener que ver con la posición jurídica que yo también estoy defendiendo. Entonces es entendible que hayan esas posiciones según el perfil político de cada quien. Jurídicamente, que es el gran debate que nos interesa, ¿la norma está hecha a la medida de quién? ¿De algún partido o de todos los partidos? ¿Solo hay un partido procesado o hay varios partidos que ya incluso tienen procesos más adelantados? Entonces hay que tener en cuenta eso y lo otro. En el caso de, por ejemplo, el partido político Fuerza Popular, tiene mayoría en el Congreso, apenas tiene una veintena de congresistas. Entonces hay que entender esto de esa manera. Y lo otro, la norma sale en el contexto de junio de este año, incluso antes del inicio del juicio oral en el famoso caso Cocteles, donde, por cierto, yo defiendo el partido político Fuerza Popular, que es la persona jurídica incorporada. Pero la norma, uno, esto hay que entenderlo así, la norma no es una norma pro impunidad, uno. Dos, no es correcto denominarla ley que excluye responsabilidad penal a los partidos políticos. Ese es un craso error. ¿Por qué? Porque el partido político es una persona jurídica y el artículo 105 del Código Penal establece todas las consecuencias jurídicas que le corresponden a las personas jurídicas que, por ejemplo, han sido creadas o utilizadas o instrumentalizadas para cometer delitos. Lo que esta ley establece, ¿qué cosa es? Que por su propia naturaleza, el tipo de persona jurídica que es un partido político no puede ser suspendido en sus actividades políticas y mucho menos puede ser disuelto. Hay razones ¿Cuáles son? Teóricas, doctrinarias, jurídicas para eso, por supuesto que sí. ¿Cuáles Incluso son constitucionales. Son, primero, el partido político, a diferencia, por ejemplo, de una simple empresa o una simple asociación civil, representa intereses vinculados a la libertad de elegir y ser electo en el contexto de una contienda política. Y esto tiene un plano constitucional. El partido político representa también la adhesión o la
sumatoria de voluntades de índole político de la sociedad o de un grupo de la sociedad. Es decir, el ciudadano que, pongo un ejemplo, quiere votar porque le cae bien, ejemplo, Susana Villarán, tiene todo el derecho de tener esa adhesión y de elegir a ese candidato a través de su marca o símbolo del partido político. El hecho de que los sujetos, personas naturales, que dirigen ese partido político estén involucrados en la comisión de delitos y sean sancionados por delitos, no legitima que el partido político que tiene intereses superiores y de índole político en la vida, en la actividad política de un país, tenga que ver perjudicada la intención o adhesión de aquellos ciudadanos. Es decir, el fin de un partido político va más allá, es ajeno a una simple empresa, una simple asociación. Eso impide sostener que un partido político pueda delinquir eventualmente. Ha mencionado dos cosas: la libertad de elegir y ser elegido, lo que representa un partido político, y lo segundo es la sumatoria de libertades de la sociedad. ¿Eso impide que un partido político pueda delinquir? Excelente pregunta, porque vamos a un tema de debate, no de ahora. Como para ser disuelta, es la pregunta. Claro, la pregunta es, el derecho a elegir y ser elegido, que tiene un rango constitucional, ¿impide que un partido político pueda cometer delitos? Ya, ahí va la precisión. La persona jurídica, por ley, hoy puede ser imputada por la comisión de delitos, por ley. Pero en teoría, una persona jurídica no comete delitos. En teoría, en doctrina. ¿Quién comete delitos? La persona natural. El partido político, la persona jurídica, es usada, es instrumentalizada para cometer, ojo, no cualquier delito. Yo a través de una persona jurídica yo no puedo cometer homicidio. Yo a través de una persona jurídica no puedo cometer, por ejemplo, organización criminal. Y mira, el Partido Fuerza Popular está imputado por el delito de organización criminal. Entonces, ¿cómo explicamos eso? O sea, hay delitos que a través de la persona jurídica no se pueden cometer. Una cosa es lavado de activos, ya, eso sí, se entiende. Pero hay delitos que no. Entonces, en este caso, queda en el halo de la impunidad que los directivos o la plana mayor del partido político hayan cometido un delito y que el partido no pueda tener consecuencias. No, porque las personas que han cometido el delito de ser responsables van a tener unas sanciones penales, penas privativas de libertad, etc. Pero en este caso, el partido político no es disuelto. ¿Qué podría caber? Cabría otras medidas accesorias, como podría ser ¿una multa? Una multa. ¿Una multa en el sistema electoral o una multa? No, una multa en el proceso penal. Las responsabilidades administrativas en vía del sistema electoral son aparte. Se lo pregunto porque la norma no es muy clara en ese sentido. Es decir, por un lado, se entiende que le estaría delegando la responsabilidad a la justicia electoral o multar en el proceso penal. ¿Es clara en ese sentido para usted? No. Ahí, ¿la lógica cuál es? ¿Había una mala técnica legislativa? Ahí, de la propia norma se entiende claramente de que lo único que se está retirando a los partidos políticos es de las consecuencias de suspensión temporal de sus actividades y de disolución del partido político en el contexto de un procesamiento penal. Por tanto, las demás consecuencias jurídicas que están establecidas en el artículo 105 del Código Penal se mantienen vigentes. Si un partido político puede recibir algún tipo de consecuencia jurídica en el procesamiento penal, claro que sí. Y el mejor ejemplo de esto es el caso del Partido Nacionalista. Creo que es en el proceso penal contra el expresidente Ollanthumala, donde, si mal no recuerdo, se solicitó la aplicación de esta nueva ley, argumentando que correspondía a la exclusión. Y creo que eso fue un craso error. La ley no está modificando el artículo 105 para decir ahora los partidos políticos no tienen ningún tipo de responsabilidad penal. No está yendo en ese sentido. O sea, la norma no dice estas consecuencias jurídicas del artículo 105 ya no se aplican a los partidos políticos. Está sacando algunas nada más, pero el resto se mantiene. Y esto, obviamente, en concordancia con todo el sistema normativo que establece que efectivamente las personas jurídicas tienen un nivel de responsabilidad administrativa en los procesamientos penales. Claro, pero uno podría afirmar, corríjame si me equivoco, ¿no?, que la está excluyendo la responsabilidad penal en el sentido de la disolución. ¿Ahí le está excluyendo precisamente para que no pueda ser disuelta? No, lo que está señalando es que no cabe aplicar.
No cabe aplicar. Entonces, la exclusión es un término que se utiliza intraproceso. Entonces, ejemplo, el caso de Arsenio Oré. Ya. En el caso de Arsenio Oré Guardia, al maestro le hacen una investigación por parte de un fiscal con carencia de objetividad, Domingo Pérez. Se hace toda la investigación, él en su oportunidad cuestiona y dice cómo el mismo fiscal que me investiga se siente agraviado en su investigación. Es rechazado todo esto en las diversas instancias del sistema constitucional, llega hasta el TC en agravio constitucional y el TC dice lo que todos sabemos. Se rompió el principio de objetividad. Nulo todos los actos. ¿Qué hace la defensa? En el juicio oral dice, señores, acatemos la sentencia del Tribunal Constitucional, exclúyase de este juzgamiento al doctor Arsenio Oré y por tanto retrotráigase como ha ordenado el TC. Esa es la exclusión. En el caso de los partidos políticos hoy imputados en los diversos procesos que existen, no cabe una exclusión. Es un impedimento. Así es, lo que cabe es que al final del procesamiento, la sala, el colegiado, el tribunal que está a cargo del juicio, al momento de determinar si es que encuentra responsabilidad de la persona jurídica en la comisión de los delitos acusados, lo que el tribunal va a determinar es si es que corresponde aplicar alguna de las consecuencias jurídicas que establece el artículo 105, excepto la suspensión y excepto la disolución. Correcto. Eso no significa que a lo mejor Fiscalía no pueda solicitar hacer control difuso de esa norma e inaplicarla en el caso específico y lograr disolver fuerza popular. Es una posibilidad. Es una posibilidad a la que lamentablemente todo este movimiento jurídico, a raíz de los casos Cuellos Blancos, los casos Lavallato, ha ido surgiendo a tal punto que hoy el Ministerio Público ya no es defensor de la legalidad. Hoy el Ministerio Público es aquel que saca comunicados y dice no acaten la ley, que cuestiona las modificaciones legales. Entonces, tenemos hoy un desorden tremendo a nivel de administración de justicia porque el defensor de la legalidad, que es el Ministerio Público, cuando el Congreso saca una ley, de inmediato dice y no la acaten, hagan un control difuso. Y ojo, tenemos jueces. Pero el tema, el Ministerio Público es un órgano postulatorio. Ahí voy a eso. Es el juez quien resuelve. Así es. Y hay jueces que efectivamente, sobre pretexto de control difuso, dicen no voy a aplicar esta ley. Ejemplo, la ley que modifica el plazo de suspensión de la prescripción. ¿Y por qué no la va a aplicar? Porque eso afecta a la lucha contra la corrupción. Tenemos salas como la Sala Suprema que también incluso saca un acuerdo plenario que, por cierto, no tiene ninguna base legal vinculante. Sí, claro. Y donde dicen, no, esta ley está mal. Entonces, al final nos convertimos en un Estado de Derecho donde las instituciones llamadas a acatar la ley no lo hacen. Aquí no hay argumentos, porque alguien podría decir, doctor, fíjese, esta ley que impide la disolución de Fuerza Popular violenta la igualdad ante la ley, porque mire, hasta un equipo de fútbol de primera división puede ser responsable penalmente y disolverse. ¿Por qué no un partido político? Pero es que la igualdad ante la ley hasta una casa de cambio. Claro, pero es que la igualdad ante la ley está referida al trato en el proceso. En el proceso, cualquier parte o sujeto procesal tiene las mismas posibilidades de interponer apelaciones, presentar sus descargos, solicitar el uso de la palabra. Eso es trato igualitario. Lo que estamos aquí hablando es de una ley que modifica las consecuencias jurídicas. Y ojo, esto es como decir, por ejemplo, hay diferenciación de trato entre personas al momento de aplicar medidas coercitivas o aplicar penas. A ver, ¿aplicamos la misma pena a una persona mayor de 70 años que a alguien de 30 años que ha cometido un delito? ¿O varía? ¿La ley discrimina ahí o no? Ahí está la respuesta. Porque según lo que indica usted, el partido político representa la libertad de elegir y ser elegido, ¿correcto? En ese sentido, fíjese, se podría desarrollar también estos argumentos similares, haciendo un parangón con otras personas jurídicas, una asociación, cualquier empresa, ¿no? Que la tutela, que la protege la libertad empresarial. La libertad de empresa, que también tiene rango constitucional, en todo caso, impediría que sea disuelta.
Ya, pero No es es un que, parangón equivalente a lo ya mejor. ahí entramos a un planteamiento que aún no se ha hecho. Estamos ante un supuesto Ujú. bastante hipotético y gaseoso, pero en donde se va a tener que determinar si el interés y la finalidad de un partido político que es colectivo, que tiene que ver con el desarrollo democrático de un país, de llegar a alcanzar el máximo poder estatal a través del gobierno y regir los destinos del país, se compara al interés privado de una empresa. Ojo, Interés que está consagrado en el capítulo económico de la sin duda Constitución, económico. que también tiene un equivalente con el derecho al trabajo de aquellas personas que pueden ser afectadas en sus derechos fundamentales, que forman parte de esta empresa privada. En fin, que es un ejercicio de argumentación jurídica. Pero ya es un ejercicio sumamente indirecto y jalado, extremo. Es diferente Ujú, al tratamiento de un partido político que en esencia tiene ujú. finalidades más colectivas. Ahora, alguien podría decir también, pero fíjese, vamos, los partidos políticos tienen capacidad de cometer delitos, alguien podría decir sí, pueden ser disueltos, sí, efectivamente, lo que en el caso Cocteles el doctor Cristian Salas Beteta, que es un gran abogado, podría cuestionar el tema probatorio, ¿no? En el caso Cocteles, esto evidentemente no configura el delito atribuible a Fuerza Popular, pero vamos, esto a efectos generales, a otros partidos políticos que eventualmente no pudieran ser disueltos, ¿no hay allí un tema controvertido que llama poderosamente la atención? Porque ya esta es una pauta y es un criterio incluso académico, ¿no? O sea, en adelante no va a poder decir lo contrario el doctor Salas Beteta. Los partidos políticos no pueden ser disueltos. Esa es su línea académica también con relación a este tema tan controvertido, que hasta el día de hoy genera controversias. Y no solamente en el sector de la opinión pública, sino también en el sector de la doctrina. ¿Cuál es su posición sobre esto? Pero es que a nivel de doctrina, posiciones jurídicas que cuestionan el hecho de no aplicar una consecuencia jurídica, yo no las he revisado. En España pueden ser disueltos los Ah, eso partidos es otra políticos. cosa. Al contrario, en España no tenemos esa posibilidad. Ojo, ¿De disolver? así es, la disolución de los partidos Ujú. políticos no está contemplado. Ojo, aquí en Perú no hay una sola posición doctrinaria que haya fundado el hecho de que la imposibilidad de disolver un partido político va contra la esencia del derecho penal o algo. No existe. No existe. Aquí lo que tenemos son posiciones de operadores del derecho que ven que su caso se ve afectado, caso de fiscalía, por ejemplo, algunos abogados adheridos a cierta posición fiscal y otros abogados defensores como quien habla, Ujú. que sienta una posición. Y por eso adelanto de un inicio. O sea, yo soy abogado del partido Fuerza Popular y por eso mi posición va también en esa línea. Si no, simplemente hubiera dejado esta defensa hace rato, ¿no? Ujú, ujú. Correcto. ¿Hubo dinero de Odebrecht en Fuerza Popular? No, No en lo hubo dinero. absoluto. Hay A una. tal punto Dígame. que en el procesamiento, en el juicio oral, no se ha ofrecido material probatorio que vincule esto que en todo caso de lavado de activos es trascendente, la ruta del dinero. Ya. Es más, hay información documentada, incluso por la propia pericia del Ministerio Público, Ujú, que descarta la posibilidad de acreditar ello. ujú. El fiscal Domingo Pérez ordenó una pericia que yo Ya. nunca la había visto y creo que nadie la ha visto en el contexto de una investigación. Se llama pericia para acreditar ruta de dinero. Mira, ¿Y quién la hizo? entonces, ¿Qué perito? lo hizo un perito peruano. Se supone que ¿Pero con la especializado en documentación qué? en contabilidad. En contabilidad. Se supone que la ruta del dinero iba a determinar que de la caja 2 a través de empresas offshore, Ujú. iba a hacerse la línea de llegada del dinero al partido Fuerza Popular. Ya. ¿Qué responde el perito? Eso es imposible. No hay forma de determinar eso. Y eso está en el proceso. Ujú. Entonces, ¿cómo acreditamos que dinero de Odebrecht ingresó a las cuentas del Partido Fuerza Popular? Ojo, no estamos diciendo que se lo dieron a X persona, sino a las cuentas del Partido Fuerza Popular. Ujú, ¿Cómo lo acreditamos? Y si somos un poquito más abiertos en la ujú. imputación, podríamos decir incluso dinero que ya no ingresó a la cuenta, pero sí a la campaña del partido político Fuerza Popular. ¿Cómo lo acreditamos? Documentalmente no es posible, con pericias no es posible. ¿Qué hay entonces en el caso? Tenemos la declaración de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, que en el contexto de la investigación, Odebrecht dijo: reconozco que en mi agenda se anotó 500 para Keiko, hacer visita. Ya. ¿Eso por qué? Porque nosotros dábamos
apoyo económico a todos los partidos en el contexto de campañas políticas, que en ese momento no era delito. Se le pregunta, ¿ese dinero se entregó concretamente a alguien del partido? Desconozco. Quien pueda dar esa información es Jorge Barat. Jorge Barat, interrogado, dice, esto se entregó al señor Yoshiyama. Se le pregunta, ¿esto era para cometer algún delito, para condicionar algo? No, solo lo hacíamos para todos. ¿Este dinero provenía de origen delictivo? Esa es la clave. La respuesta es no. Las grandes pruebas de fiscalía, que por cierto ahora de pronto ya ni se pueden actuar porque conforme la justicia brasilera ha señalado, estas declaraciones no pueden darse a raíz de la información delictiva de la fuente. ¿Y el dinero de Dionisio Romero? Sí. Dionisio Romero. Eso ha sido totalmente acreditado, reconocido, no negado y de fuente totalmente legal. Ahora, a tal punto que los señores Dionisio Romero, el grupo Rodríguez, Rasmus, todos los empresarios nacionales, ninguno está procesado por lavado de activos. ¿Sí hubo un sistema para ocultar la identidad de esos aportantes? Lo que hubieron fueron aportantes simulados. Es decir, a raíz de el aporte de los empresarios nacionales y del pedido puntual de que no se devele que son aportantes los empresarios, lo que se hace es conseguir personas que presten su nombre para realizar esos aportes. Y es ahí donde viene la clave. El hecho de usar aportantes simulados constituye delito de lavado de activos. La respuesta es no, porque para que se dé lavado de activos tengo que lavar dinero sucio, dinero delictivo. Y en este caso el dinero proveniente de los empresarios nacionales era completamente legal y legítimo. ¿Se puede inhabilitar a la fecha hoy a un partido político? Inhabilitar a partir de una infracción a la ley electoral, por supuesto que sí. Incluso la ley electoral aún mantiene vigente la posibilidad de inhabilitación o disolución cuando se trate de partidos políticos vinculados, por ejemplo, a terrorismo. ¿Este mecanismo de simulación de aportes a las campañas no vulnera acaso o no viola la máxima de transparencia? Que en este caso podría tener un partido político, ¿no? Que representa libertades de elegir y ser elegido. Sin duda podría ser debatido, pero en un contexto de otro debate, que sería